Buenas tardes, mi nombre es Jaime García Neumann, soy miembro del Consejo Rector del ISO, Instituto Social del Trabajo, y este es el canal Hechos y Palabras que estamos publicando para difundir la doctrina social de la Iglesia. No se trata de un estudio académico, sino que queremos señalar en programas muy breves aquellos puntos que consideramos claves para ir entendiendo lo que sucede hoy en día en nuestro país, en Europa y en el mundo. Esta es la cuarta lección dedicada a la encíclica de Pío XI, Quadragesimo Anno, y la hemos titulado en base a su subtítulo original, Reconstruir el orden social para lograr la paz. Aquiles Ratti, el Papa Pío XI, inicia su pontificado en el año de 1922 hasta el año 1939 en que fallece. Le corresponde la Gran Depresión Económica de 1929, que se extiende de Estados Unidos a Europa y al mundo, produciendo millones de desempleos. Le toca también el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la persecución a los cristianos en muchos países laicos liberales, países comunistas y países fascistas, la Revolución Rusa de 1919, el fascismo italiano de 1922 y el nacionalsocialismo alemán, que se inicia antes pero llega al poder en 1933. Básicamente es un periodo entre guerras y de preparación para una guerra que, como las dos guerras mundiales, han sido desastrosas para la humanidad, las mayores guerras que ha tenido la historia humana y con el armamento más sofisticado. ¿Cuál es el problema? Que hoy, 2025, estamos viviendo también un periodo de preparación a la guerra y parece que son enfrentamientos estratégicos supremamente graves. Los analistas dicen que no había habido mayor peligro desde la Segunda Guerra Mundial de enfrentamiento entre potencias nucleares, con lo que ello significa de peligro para toda la humanidad. Y nosotros estamos entonces en un país de la OTAN que es uno de los que se enfrenta en esta situación de guerra. Por eso no es extraño que nuestro nuevo sumo pontífice, León XIV, en sus primeras palabras, el tema haya sido justamente la paz. Escuchémosle. His first words. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Fratelli, sorelle carissimi, Queridos hermanos y hermanas, questo è il primo saluto este es del el Cristo primer saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore y buen che ha dato la pastor vita que per ha il dado la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro cuore, llegue hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les alcance famiglie, a sus a familias, tutte le persone, a todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a tutta pueblos, la terra. a toda la La tierra. pace sia La con paz voi. esté con ustedes. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo Una resucitado. pace disarmata, Una e una paz pace desarmada y una paz umile desarmante e perseverante. y también perseverante, Proviene da Dio, que proviene de Dios, che ci ama a que Dios tutti que nos ama a todos incondizionalmente. incondicionalmente. El primer mensaje de León XIV, entonces, es justamente la paz de Cristo resucitado. Y la paz para todo el mundo, lo dice expresamente, una paz desarmada y que desarma. Y el lema de su pontificado es la expresión de San Agustín, in illo uno unum. En el uno seamos también nosotros
uno, la unidad. Unidad dentro de la Iglesia y unidad en la humanidad. También para el Papa Pío XI el tema de la paz fue el lema de su pontificado y también el nombre de su primera encíclica, Pax Christi in Regno Christi, de 1922. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Porque si Cristo está gobernando, es el gobernante de nuestras vidas y de nuestras naciones, hay paz. Por eso su lema, que se puso en boga durante ese periodo, es Viva Cristo Rey. Ahora, no se trata de cualquier paz. No estamos hablando de política ni de estrategia. Estamos hablando de la fe, la paz de Cristo. Porque para los cristianos, si el centro es Jesucristo, todo se ordena. Si Jesucristo está en el centro de nuestras vidas y en el centro de la vida de la Iglesia y en el centro de la proyección de la Iglesia hacia la humanidad, todas las cosas se van ordenando y van girando alrededor de esa órbita y van adquiriendo su verdadera dimensión. Pero si Dios no está en el centro, todo se desorbita. Los medios entonces se convierten en fines, las verdades se vuelven locas y comenzamos a adorar ídolos. Eso estaba pasando justamente en tiempos de Pío XI con el totalitarismo. ¿Y qué pasa para los que no son cristianos? Lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia y la tradición de la Iglesia es que existe una ley natural que Dios ha puesto a la creación y que todos los seres humanos tenemos acceso a conocer esa ley natural y a ordenar nuestras vidas y nuestras naciones y la economía y la política en base a esa ley natural. Si hacemos eso, va a haber paz, va a haber progreso creciente y para todos. Entonces, para todos la paz es fruto de la justicia y el orden natural debe imperar entonces en la economía, en la sociedad, en la política y entre las naciones. Esta es una visión filosófica entonces que se corresponde también con la filosofía perenne que León XIII recomendaba para la Iglesia, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, donde queda muy claro el tema de la ley natural y que el Papa Pío XI recuerda durante su pontificado. Y va directamente en contra tanto del liberalismo económico y el liberalismo filosófico y el hombre lobo para el hombre, y también contra el darwinismo social y contra la eugenesia que estaban de moda en ese momento, en ese periodo, igualmente contra todas las teorías de supremacía de las razas que dieron lugar entonces al nazismo y al totalitarismo. Al hablar de Pío XI, hemos querido traer también a un escritor inglés converso, justamente en el mismo año en que Pío XI llegaba al pontificado, se convertía a la Iglesia Católica Gilbert Chesterton. Y tiene una vida paralela y relacionada también con Pío XI y con la doctrina social de la Iglesia. Él escribe en 1908 el libro Ortodoxia, El hombre eterno en 1925, que sirve también para la conversión de C. Lewis y también posteriormente para la conversión a la Iglesia Católica de Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos. Antes de fallecer, en 1936, publica su autobiografía. Y es muy importante que visita a Roma en 1929 con la beatificación de los mártires ingleses y allí se reúne con Pío XI y escribe luego un libro llamado La Resurrección de Roma. El tema es que Chesterton atribuye su conversión al cristianismo del ateísmo, pasa a la Iglesia anglicana y luego al catolicismo, y lo atribuye a la encíclica Rerum Novarum de León XIII porque dice que nadie en el mundo, ninguna fuerza, ninguna institución, ninguna corriente filosófica o política está interpretando lo que realmente sucede en el mundo como lo está haciendo la Iglesia Católica. Él se dedica al periodismo y entonces tiene que estar analizando constantemente, además de las novelas que escribe,
en la situación actual y lo hace con muchísimo humor. Dice además que la tradición, 2000 años de tradición de la Iglesia Católica nos permite liberarnos de la esclavitud del momento presente, de las modas y por lo tanto de la modernidad. Y dice también algo muy importante para lo que estamos hablando, y es que las herejías y errores son verdades que se volvieron locas. Por eso la doctrina social de la Iglesia logra captar la verdad y el error en las distintas corrientes y situaciones que se viven en el momento histórico, pero elevándose a un nivel superior de la inteligencia, de la razón, iluminada por la fe. Además, Chesterton y otros amigos suyos tratan de buscar una forma económica que sea alternativa y superior al capitalismo liberal y al colectivismo comunista, y hablan del distributismo y comienzan a desarrollar entonces una forma de economía basada en las familias, en la producción de los grupos sociales menores, de los medios de producción, etc. Hace un esfuerzo entonces para desarrollar en la práctica y cumplir la doctrina social de la Iglesia. Entre otras cosas, en su fallecimiento, en 1936, Pío XI lo declara defensor de la fe. Pío XI publica su encíclica Quadragesimo Anno al cumplirse 40 años de la Rerum Novarum de León XIII, y continuando exactamente en la perspectiva y en la cosmovisión desarrollada por su antecesor León XIII. La encíclica consta de 3 partes. No vamos a verla toda, sino señalar algunas cosas muy generales e invitamos para que cada uno lo pueda leer. Las 3 partes de que se compone son los logros de la Rerum Novarum de León XIII, a la que denomina la Carta Magna. En segundo lugar, dudas morales sobre la propiedad privada, la inversión, el individuo, el Estado. Y en tercer lugar, las novedades del siglo XX con los monopolios financieros, las crisis y cómo justamente una economía fuera de la ley natural va creando las condiciones para la producción de armamentos y la guerra masiva. Entre los logros de la Rerum Novarum, 40 años después, Pío XI señala que la Iglesia por fin tiene una doctrina que ofrecer al mundo para interpretar las nuevas realidades de la economía, de la política, de la estrategia y demás. Dice también que es una carta magna que nos permite tener una mirada más elevada e integral de las cosas. Además, señala que luego de la encíclica, muchos países y muchas organizaciones nacionales e internacionales se movieron para solucionar el tema de la cuestión obrera y emitir leyes en protección de los trabajadores. Además, se organizaron sindicatos católicos, se organizaron también cooperativas y distintas formas alternativas de propiedad distintas al capitalismo liberal y al colectivismo comunista. Entre las dudas que señala la encíclica mencionamos 2. Primero, lo relacionado con la propiedad privada y la inversión, porque comenzó a emerger en la economía un hecho relacionado con el cambio, con la moneda y con la inversión. Entonces, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, va en contra de la ley natural toda especulación, y cualquier ahorro en el dinero tiene que invertirse de manera productiva. No es justo y es altamente dañino cuando el dinero comienza a producir dinero por sí mismo, mediante los fondos de inversión y cosas que hemos visto de evaluaciones de monedas a lo largo del último siglo, de manera de que la economía entera sea financiarizado. Esto ya lo preveía Pío XI y lo condenaba en la encíclica. Hay una diferencia enorme entre la inversión productiva
y el trabajo que se realiza para producir riqueza, y la riqueza ficticia en base al préstamo, al crédito y a la especulación, que solamente genera burbujas que necesariamente van a llevar a crisis y que están en muchas ocasiones en la base de los enfrentamientos bélicos. La otra disyuntiva que menciona el Papa Pío XI es lo relacionado con el individuo y el Estado. Entonces, ¿cuál tiene la prioridad? ¿El individuo o tiene prioridad el Estado? Y esa discusión que tiene su actualidad también, la resuelve la doctrina social hablando del principio de la subsidiariedad, es decir, que no es ni el individuo solo, ni es el Estado solo, sino que cada una de estas realidades tiene que verse desde una perspectiva más elevada e integral. Y eso significa entonces, en términos de subsidiariedad, que todo lo que pueda ser el individuo o las pequeñas sociedades, comenzando por la familia, que es la primera sociedad natural y más antigua que el Estado, y el grupo de familias, tienen que resolverlo, y el Estado solamente debe intervenir para garantizar el bien común. Pero las decisiones tienen que estar en manos de los individuos, las familias y los grupos menores. Decisiones y también responsabilidad. En cuanto a las novedades del siglo XX, vamos a leer un par de citas de Quadragesimo Anno porque son muy explicativas. Sobre las finanzas dice: esta acumulación de poder y de recursos, dice en el número 207, que es una característica de la economía contemporánea, es el fruto natural de la ilimitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido solo los más poderosos, que con frecuencia es como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia. Aquí habla también de que el principio rector de la economía no puede ser el libre mercado, que es siempre solo un medio, no un fin en sí mismo, porque se convierte en una verdad enloquecida. El nuevo orden social y económico basado en la unidad del cuerpo, que no permita la explotación, pero no permita tampoco la lucha de clases. De manera de que la máxima autonomía y máxima responsabilidad tienen que estar en las comunidades pequeñas. Y el alma del nuevo orden tiene que ser, lo dice textualmente, la justicia social y la caridad social, que son una razón iluminada por la fe. Comienza a utilizarse entonces la expresión justicia social en este sentido cristiano, no en otros sentidos. Habla también de los monopolios como causas de la guerra. Dice así el número 108 textualmente: tal acumulación de riquezas y de poder origina a su vez tres tipos de lucha. Se lucha en primer lugar por la hegemonía económica. Se entabla luego un rudo combate para adueñarse del poder público, para poder abusar de su influencia y autoridad en los conflictos económicos. Y finalmente, pugnan entre sí los diferentes estados, ya porque las naciones emplean su fuerza y su política para promover cada una sus intereses económicos, ya porque tratan de dirimir las controversias políticas surgidas entre naciones, recurriendo a su gran poder y a sus enormes recursos económicos. He querido traer como ilustración esta caricatura de la época. En esa época mucha de la crítica social se expresaba en los medios de comunicación a través de caricaturas. La última cita que vamos a decir de Quadragesimo Anno se refiere entonces a la libre concurrencia. Dice el Papa en el número 109. La libre concurrencia se ha destruido a sí misma. La dictadura económica se ha adueñado del mercado libre. Por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío. La economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz. Por lo que atañe a las naciones y sus relaciones mutuas, de una misma fuente emanan dos ríos diversos. Por un lado, el nacionalismo, también el imperialismo económico, y por el otro,
No menos funesto y execrable, el internacionalismo o imperialismo internacional del dinero, para el cual donde están los bienes, allí la patria. Cierra comillas. Como vemos, se ha adelantado Pío XI a todo el tema de la globalización financiera, la dominación mundial y el mundo unipolar que hoy justamente se encuentra en virtual bancarrota y nuevas fuerzas están apareciendo para sustituirlo por un mundo multipolar. De allí el peligro de los enfrentamientos que hablábamos. Rápidamente hay que decir que el Pío XI escribe muchas otras encíclicas, cerca de 50, y entre las más importantes destacamos, a efectos de la doctrina social de la Iglesia, una que se refiere a la importancia de Santo Tomás de Aquino en la educación, Studiorum Ducem, de 1923, la Casticum Nubis sobre el matrimonio cristiano, de 1930, contra la eugenesia y el control artificial de la natalidad. La Caritate Nova Impendent, Nuevos Asuntos nos ocupan, sobre la crisis económica en el mundo, de octubre de 1931, la Caritate Christi Compulsi, también sobre la crisis económica y los errores morales que están detrás, pero sobre todo las acciones de caridad a seguir. Otra es la Acerba Animi contra la persecución a la Iglesia en México en 1932, durante la Guerra Cristera, y Dilectissima Nobis, amadísima para nosotros, contra la persecución a la Iglesia en España en junio de 1933. Repito, 1933. Mucho antes de la Guerra Civil, entonces estaba la persecución, donde no solamente se confiscaban los bienes de la Iglesia, se cerraban órdenes religiosas, sino que se mataba a sacerdotes, a religiosas, a laicos organizados y se quemaban iglesias. Hay tres que son muy importantes, tres encíclicas, una contra el fascismo italiano y en defensa de la acción católica de 1931, en italiano, que se llama Non abbiamo bisogno. Otra contra el nazismo, Mit brennender Sorge, con profunda preocupación, de marzo de 1937, y contra el comunismo ateo, Divini Redentoris, Divino Redentor, de marzo de 1937. Esta contra el nazismo es particularmente interesante, no vamos a poder entrar hoy en ella para no prolongar esta presentación, pero a pesar de todas las mentiras que se ha dicho acerca del papel de la Iglesia, fue la única fuerza que con anticipación, 1937, antes de que comenzara la guerra y que comenzaran las invasiones de Hitler de otros países, estaba ya condenando el nazismo por su ideología pagana, y fue una encíclica que entró clandestinamente, se difundió en todas las iglesias y se leyó el Domingo de Ramos de 1937 en todas las iglesias de Alemania, en contra del nazismo y en contra de la ideología racista que significaba. Nadie lo había hecho y trajo muchas consecuencias muy negativas, pero lo tenía que hacer el Papa y lo hizo. Finalmente nos habla el Papa de cuáles son las causas de todos estos males y dice que es el materialismo y la descristianización del orden social y económico y la apostasía de las masas. He traído también estas caricaturas donde se ve cómo, a pesar de que aparentemente son opuestos, el comunismo contra el nazismo y contra el fascismo y contra el liberalismo, en realidad todos son hijos del mismo materialismo ateo que ha quitado a Dios del orden social y ha permitido la entrada de nuevos ídolos y de que las verdades locales se vuelvan locas. Dice así, para terminar, el Papa Pío XI: nos toca ahora, como ha ocurrido más de una vez en la historia de la Iglesia, enfrentarnos con un mundo que ha recaído en gran parte en el paganismo. En la otra caricatura se ve cómo
Las grandes élites, las importantes élites liberales, son las que auspiciaron el crecimiento de estos grupos totalitarios que después se enfrentaron a ellos. Terminamos así esta breve presentación de la encíclica Quadragesimo Anno, que continúa entonces, 40 años después, la doctrina social de la Iglesia iniciada por la Rerum Novarum de León XIII. El centro del papado entonces y de esta encíclica es la paz de Cristo, reconstruir el orden económico y político en la sociedad y en el mundo para lograr la paz. Tenemos que decir que esta es también la tarea hoy en día, en 2025. Por eso queremos que estos programas de la doctrina social de la Iglesia, de nuestro canal Hechos y Palabras, se difunda. Entonces, si te ha gustado este programa, dale me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete al canal para que lo sigas recibiendo y nos ayudes también a difundirlo a otras personas a fin de promover en este periodo en que estamos la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias.